tal? ¿Cómo Jordi, están? Buenas tardes. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jordi, por favor, antes de iniciar, ¿puedes dar una breve reseña sobre el tema constructivo para que su persona tenga entendimiento de cómo se va a manejar este tipo de trabajos? Y bueno, fuera de eso ya, su persona tiene unos temas para que puedas darle unos alcances o unas consultas para que ellos puedan llevar bueno, al final para que puedas darle todos los alcances de esas consultas que la supervisión tiene todavía entendido para unas respuestas, ¿no? Por supuesto, Eloy, no hay problema. Me confirman, por favor, si ya pueden observar pantalla. Voy a compartir. Me comentan. Sí, sí se puede ver. Correcto. Bueno, veamos el tema de los muros de suelo reforzado, que en este caso son los bloques modulares. Vamos a ver un poquito cuáles son los componentes del sistema, el proceso constructivo, y algunos detalles. Si tienen algunas consultas, algunas dudas, por favor no me interrumpen para ir tocando los detalles. Este proyecto se ha trabajado los muros con bloques modulares. Esta imagen, por ejemplo, representa la configuración de la fachada. Son unidades modulares cuya dimensión van de ancho 45 centímetros y de altura 20 centímetros con profundidad de 30 centímetros, ¿no? La apariencia se da como una superficie discretizada en rectángulos, y ese es un beneficio también para este tipo de estructura, ¿no? Los componentes, evidentemente, son los bloques modulares que conforman parte de la fachada, no constituye estrictamente un elemento estructural. Es más para evitar la erosión del sándwich de suelo reforzado entre geomallas, es decir, de este suelo que va a estar reforzado con estas geomallas para evitar la erosión. Por ello va el tema de los bloques modulares, ¿no? Conectores poliméricos que van entre bloque y entre bloque y geomalla. Si hacemos un poquito de zoom, aquí hay unos conectores que se van a colocar para darle la conexión entre la geomalla y el bloque, ¿no? Y entre bloque y bloque. ¿Y para qué entre bloque y bloque? Para mantener la verticalidad. En un momento vamos a ver la distribución de estos conectores, la colocación, para tener un poquito más de referencia. Las geomallas son de HDP, son geomallas extruidas. Jordi, perdiste audio. Sí, hola, buenas tardes. Sí, ahora sí se te escucha bien. Disculpen, tuve ahí una interrupción con el tema con la línea eléctrica, pero bueno, continuamos. Como les iba comentando sobre las geomallas, son geomallas extruidas, son de material HDP, que son la parte principal del sistema en sí, no son los tendones o los elementos estructurales que van a mitigar todas las fallas que se puedan darse tipo cuña en la estructura, ¿no? Y que va acompañado por un geocompuesto. Bueno, el sistema de drenaje básicamente va a estar compuesto por el material drenante. Esta es una estructura o es un SketchUp típico de la estructura para un muro de suelo reforzado en talud. Para nuestro caso estamos hablando de un muro de suelo reforzado back to back, de tal manera que el geocompuesto de drenaje y la tubería y todo ello para este caso no aplica, ¿no? Y el relleno estructural es la que va a estar en el sándwich de geomalla y geomalla, es la que van a hacer la que va a interactuar con el geosintético, ¿no? La configuración del bloque tiene las siguientes medidas.
45.7 centímetros de largo, de altura tiene 20.03 centímetros y de profundidad alrededor de 30 centímetros, ¿no? Si vemos en la parte de la derecha de la imagen hay unos conectores. Los conectores pueden ser distintas tipologías. Para este caso, los conectores que se van a colocar van a ser justo en esta ranura y en esta ranura, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a desarrollar la conexión entre el bloque y la geomalla. En un momento vamos a ver cómo es ese conector, cómo se va a colocarse esos conectores para tener mayor referencia sobre ello. Bueno, ahora sí pasemos al proceso constructivo. Ya una vez desarrollado la limpieza, el desbroce, llegando a las cotas de posición del relleno de refuerzo, la losa de nivelación, entonces empezamos con la losa de nivelación, ¿no? El primer paso para esta estructura es la construcción de la losa de nivelación. Se le da un acabado lo más uniformemente posible para que el bloque pueda asentar sobre ellos. Una vez desarrollado la losa de nivelación, ya esperado el suficiente tiempo para su fraguado o curado, procedemos al alineamiento de los bloques. El alineamiento de los bloques, como podemos ver en esta imagen, se da uno al lado de otro, ¿no? Como la superficie externa o la cara vista del bloque es rugoso, es decir, no es uniforme, imaginemos que este es un bloque más o menos este rectángulo, ¿no? La superficie tiene algunas protuberancias, concavidades, etc. Entonces, de esa manera, si es que tratamos de tirar un cordel en este sentido, no nos va a permitir, vamos a tener serias diferencias y muchas dificultades al momento del alineamiento. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la parte posterior del bloque. ¿Por qué? Porque la parte posterior del bloque es liso, es uniforme. Entonces, de esa manera, tirando un cordel desde un lado hacia el otro lado, se puede dar un correcto alineamiento, ¿no? Eso es en cuanto al alineamiento. Vamos a aprovechar esta misma imagen para el relleno del material filtrante. Utilizando algunas maderas, justo por detrás del bloque, se va a rellenar el material granular. Y este material granular tiene un espacio o un ancho de 30 centímetros. Entonces, en ese espacio, con el apoyo de la madera, para evitar la contaminación o del material de relleno estructural con el material filtrante, se coloca como separador. Una vez colocado el material de filtro, tanto como el material de relleno estructural, se va a retirarse para utilizar la madera en el siguiente nivel, ¿no? Entonces, de esa manera se logra el colocado del relleno estructural. Pasado este tema del alineamiento de los bloques y la colocación del relleno estructural, ahora pasemos a la instalación de la geomalla. La instalación de la geomalla parte desde el bloque hasta la parte posterior al bloque, ¿no? Dependiendo de la longitud de refuerzo, que lo llamamos también longitud de empotramiento o empotramiento de la geomalla. En los perfiles este empotramiento lo van a ver claramente que para cada altura de muro le corresponde una longitud de empotramiento. Por ejemplo, puede ser para aquí, para 5 metros, le puede corresponder 5 metros, para 3 metros de altura puede corresponderle 3 metros de longitud de refuerzo, etc., ¿no? Siempre manteniendo la longitud de refuerzo de la geomalla mayor a 2.50. Entonces, esa es una de las condiciones, por ejemplo. La extensión de la geomalla, parte del bloque, como les iba comentando, se extiende sobre el bloque con sus longitudes ya previamente definidas, ya cortadas, ¿no? Extendido en el bloque y en la parte posterior, como esta geomalla es rígido, suele enrollarse, suele a posicionarse en su forma de rollo que viene, ¿no? Desde su manufacturación. Entonces, para evitar todo eso, a veces colocamos estacas, algunos pines, algunos clavos, o el mismo relleno estructural. El mismo relleno estructural lo colocamos ahí para evitar que se enrolle, ¿no? Siempre cuidando de que no exista ondulaciones en la parte media, no puede quedar así. Esto, al momento del proceso compactado y todo ello, cuando se activen todas las fuerzas, se puede reacomodarse y generar alguna deformación en la fachada. Entonces, para ello se coloca lo suficientemente tensado para evitar esas ondulaciones, ¿no? Y en la parte del bloque, ahora sí pasemos a la colocación de los conectores. Ya extendido, ya colocado en los bloques,
se colocan los conectores. Justamente estos son los conectores. Si acabamos de ver la anterior vista en planta y perfil del bloque, justo en estas ranuras van los conectores que van a enganchar la geomalla. De esa manera vamos a sujetarlo, las geomallas, a los bloques para posteriormente rellenarlos con el relleno estructural sobre la geomalla y proceder con la compactación, ¿no? Bueno, la extensión de la geomalla con el mismo caso que acabamos de conversar hace un momento, con las longitudes ya definidas, ¿no? Para evitar la movilización del conector y la geomalla, el siguiente nivel del bloque ya debe instalarse. De esa manera va a quedar como un ancla fijado hacia el bloque inferior, ¿no? Entonces, con el siguiente nivel del bloque, ahora sí pasamos al colocado del relleno estructural. El relleno estructural tiene un punto importante. ¿Cuál es el punto importante? De que entre el neumático y la malla no puede estar en contacto directo. Puede ocurrir daños durante un giro, durante un frenado, etc. Entonces, para evitar todo ello, mínimamente debe haber entre el neumático y la geomalla, de color azul le voy a colocar como si fuera una geomalla, 15 centímetros de material granular. Entonces, con eso evitamos el contacto directo y podemos evitar cualquier rasgadura, rotura de las costillas, etc., ¿no? Colocado relleno estructural, habrá que pasar al esparcido. Se puede darse con motoniveladora, se puede desarrollarse con Botcat, se puede desarrollarse con algún equipo de esparcido, ¿no? Entonces, para ello, igual, se debe evitar el contacto directo del equipo que pase sobre la geomalla. Siempre colocando un espesor de por lo menos 15 centímetros, se va a evitarse daños en la geomalla, ¿no? Nuevamente aquí seguramente están viendo algunos geocompuestos, todo eso, pero no olviden que esto es cuando se trata de muros en talud. Nuestro muro, para este caso, es un muro back-to-back, así que no necesitamos de un sistema de drenaje en talud, ¿no? Esparcido el relleno estructural, ahora sí pasamos al compactado con equipo liviano. El proceso de compactado vamos a trabajar en dos partes. El primer 1,5 metros partiendo desde la fachada, es decir, si aquí están los bloques, ¿no? Ahí está más o menos el bloque dibujado muy isométrico, partiendo desde este espacio hasta este espacio, en ese 1,5 metros debe compactarse con equipo liviano. Y posterior a ello se puede utilizar, se utiliza equipo pesado, mejor dicho. ¿Por qué con equipo liviano? Porque como son bloques modulares y para cualquier sistema de suelo reforzado, se utiliza equipo liviano para evitar algún desfase, dislocamiento, alguna deformación, alguna deriva que se pueda generar, ¿no? Entonces, por ello se utiliza equipo pesado. ¿Y cuál es la limitante de este equipo pesado? Que no sea mayor a 2 toneladas. O sea, esto no debe ser mayor a 2 toneladas, ¿no? Esa es la limitante para este caso, por ejemplo. Y posterior a ese 1,5 metros que les iba comentando, se utiliza sin ninguna complicación un equipo pesado para llegar, para lograr el grado de compactación, de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿no? Ese es el proceso constructivo. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, tal vez, algún comentario. Por favor, nos puede indicar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Correcto, Sergio. Adelante. Usted mencionó un separador entre el relleno y el material de filtro, ¿no? Ese separador no me quedó muy claro qué material es. Correcto. Sí, es un separador durante el proceso constructivo. Son maderas. Justo esto, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Son maderas que se van a colocarse para separar tanto el filtro como el material estructural. Posterior a la separación dado o llegado hasta los niveles, es decir, si rellenamos hasta el nivel del bloque, que son 20 centímetros, tanto el material de filtro como el material de relleno estructural, habrá que proceder a sacarlos para utilizar en el siguiente nivel las maderas, ¿no? No se van a quedar en el sitio.
¿Qué fue? Sí, Fernando, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, lo oímos. Ya, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jordi, una consulta. Mencionas que la función de la malla tiene carácter uniaxial. Bueno, eso estaba viendo yo en las diapositivas que ponías. Pues eso quiere decir que la geomalla realmente lo que impide es que la deformación del muro mediante las fuerzas perpendiculares al muro, ¿verdad? La pregunta es, ¿existe un espaciamiento mínimo entre malla y malla? Esa es una excelente consulta, Fernando. Así es, existe un máximo de espaciamiento de geomallas. ¿Por qué existe este máximo? Para evitar las deformaciones. Revisando la literatura, por ejemplo, los manuales del Federal Highway Administration o la normativa que es el H2LRFD, vamos a encontrar que el espaciamiento como máximo debe ser 32 pulgadas, lo que es en sistema internacional como 80 centímetros. Nosotros trabajamos siempre al 0.60 porque tiene un mejor comportamiento a nivel de interacción entre la geomalla y el material pétreo, y además de ello se puede mitigar de mejor manera las deformaciones. Evidentemente, este espaciamiento de 60 centímetros puede reducir muchas veces dependiendo de la altura del muro. Puede ser 40 centímetros o puede ser 20 centímetros. Para este caso siempre va a ser limitante el bloque o la altura del bloque, ¿no? Como trabajamos con bloques de 20 centímetros de altura, así que el espaciamiento mínimo estaríamos hablando de 20 centímetros, ¿no? O sea, tu recomendación sería, más o menos para nuestro caso, que vamos a aplicar acá en este proyecto, es de 60 centímetros mínimo de separación. O máximo, perdón, ¿verdad? Máximo, claro, claro. Sí, 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 así es. Ok, muchas gracias. Me comenta si tienen alguna consulta más, por favor. Adelante, Fernando. Sí, tal vez tiene mucho que ver con el proyecto y no tal vez con tú eres, no sabía si no conozco Jordi Villavicencio, si es que perteneces a TDM o de lo contrario, perteneces al contratista. Bueno, mi consulta más que nada va hacia el proyecto, ¿no? En este caso estaba viendo en campo de que en los planos se especificaban dos tipos de aceros, uno que iban verticalmente, que eran de media, y uno que era longitudinalmente de 3/8. Ahora, y es más, el ladrillo que vende TIM
eh, tienen esas ranuras. Me comentaban de que estos aceros solamente van a ir en las partes, en la parte en U ¿cómo se llama? Del puente, más no en lo que sería el muro longitudinal. Tal vez por ahí va a pedir que me hagan un conteo o una forma de explicación para que alguien pueda ver más o menos por qué se tomó esa decisión de solamente que los aceros vayan en la parte de la U del puente y no en la parte longitudinal del muro. Sí, Correcto. Sí, adelante, por favor. no, sí, justamente iba a indicar, ingeniero Fernando, que Jordi sí no se puede TDM, pero también podría dar a esta respuesta a la consulta que usted tiene respecto a la incorporación de los aceros en justamente la parte de cerramiento. Por supuesto, Pamela. Si me permiten nuevamente compartir pantalla, vamos a ver cómo es ese detalle del cerramiento. Me comentan si ya pueden ver, por favor. Sí se puede ver la pantalla, ¿correcto? Sí, se ve, se ve. Correcto, sí. La consulta sobre el cerramiento va de lo siguiente, Fernando. Para las esquinas se trabajan con dos tipos de varilla. Uno que va a ir en sentido horizontal, que va a entrar en cada ranura del bloque o en la ranura del bloque, y los demás son los aceros verticales, ¿no? Generalmente se trabaja 4 bloques partiendo desde la esquina, el colocado de la varilla tanto horizontal como verticalmente. Para este caso del proyecto, por la complejidad geométrica del muro de suelo reforzado, que ha sido en ángulos agudos, se ha trabajado verticalmente aceros de media y aceros horizontales de 3/8. Todo este acero se ha colocado de 3/8, ¿no? No va en toda la estructura. Si lo vemos ahora en una vista en planta, vamos a tratar de colocar la configuración de la esquina, era más o menos algo así, ¿no? Estoy tratando de ser lo más parecido posible a la estructura. Todavía esto continúa, esto es un corte, al igual que este es un corte. El acero va a ir justamente en esta esquina. Partiendo desde esa posición, 4 bloques en este sentido y 4 bloques en este sentido. Ahí se va a colocarse horizontalmente acero de media pulgada, digo, de 3/8, y aceros de media como aceros verticales, ¿no? Estos 4 bloques, o donde va a ir colocado el acero horizontal y el vertical, va a ir relleno de concreto. Entonces, es el detalle típico para esquinas, tanto para esquinas como para estructuras circulares, ¿no? ¿Y por qué serían esos refuerzos? Ahí van a haber empujes perpendiculares a lo que sería la longitud del muro. No es estricto. Lo que pasa es que durante el proceso de confinamiento, durante el proceso de compactación, mejor dicho, vamos a tratar vamos a compactar tanto en este sentido, ¿no? Esta capa y esta capa. Entonces, de alguna manera, podemos sobreesforzar justo la esquina. Entonces, para evitar algún disloque o desfase del muro, es mejor colocar en ese espacio acero y rellenarlo con concreto cada oquedad del bloque, ¿no? Es por ello que se usa el acero en las esquinas, ¿no? También tenía un comentario sobre las geomallas. Si bien es cierto, las geomallas se van a desarrollarse en ambos sentidos, tanto para este sentido como para este sentido, ¿no? Cada fachada tiene su propia geomalla, ¿no? Es independiente a ello. Probablemente tengan ahí
alguna duda adicional sobre el tema del traslape. Si estoy viendo en este sentido, voy a extender la geomalla hasta aquí, ¿no? Que puede ser 5 metros tal vez, y ahora la otra geomalla, partiendo de este punto, voy a extender por aquí, también esa misma altura de 5 metros, partiendo de este punto, 5 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? En este entorno, lo que va a pasar es una especie de traslape, ¿no? Ese traslape, la forma de solucionarlo para que evite interactuar entre geomalla y geomalla, o existe esa superficie de contacto entre geomalla y geomalla, lo que se hace es colocar por debajo o entre ese sándwich un espesor mínimo de por lo menos de 3 pulgadas de material estructural. A lo que me refiero es lo siguiente: entre la geomalla azul, que es en la parte inferior, y la geomalla verde en la parte superior, en el núcleo, en la parte intermedia, debe haber relleno estructural. Y esto tiene que ser por lo menos de 3 pulgadas. Y de esa manera es como se conforman las esquinas. Ok. Disculpa, Jordi, yo tengo otra consulta relacionada al tipo de malla. Lo que pasa es que en el proyecto indica dos tipos de malla, pero no queda muy claro en los planos más o menos a qué altura se ocurre el cambio de malla, o si tiene una relación. El ingeniero en campo nos indicó que tenía una relación directa con la altura o la altura de la capa, pero no nos explicó bien cuál es la relación. No sé si lo podrías aclarar. Correcto. Así es. Evidentemente, cuando trabajamos el diseño de estas estructuras, utilizamos la altura más crítica, la más alta para la rampa de acceso, para el muro en talud, etc., ¿no? Entonces, en función a ello, vamos definiendo el nivel de refuerzo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí. Tenemos una altura de 10 metros. Vamos a hacer una situación hipotética, no vamos a desarrollarlo con la correcta distribución, en donde en la parte inferior puede haber 2 geomallas tipo azul. En la parte intermedia puede haber 2 geomallas tipo verde, ¿no? Tipo verde. En la parte superior, ahora nuevamente puede haber otro tipo de geomallas. Un tipo rojo, digamos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, como se haya dado la nomenclatura de estas geomallas. La longitud de refuerzo, es decir, desde la conexión hasta la parte final de la geomalla, está definido bajo un ratio. Y ese ratio se define como un LE, ¿no? Que sería la longitud de empotramiento, la longitud de refuerzo. Esto viene a un ratio, voy a poner un R, multiplicado por la altura. Y este R, para distintas condiciones, parte de 0.7 para un caso estático, y para un caso, para una zona sísmica, partimos de 0.8. Por ejemplo, para una zona sísmica, ¿no? Estático por aquí. Entonces, partiendo de estas limitaciones o de estos mínimos durante el diseño, se le atribuye a la estructura un ratio definido en función a la carga, a la sismicidad, etcétera, a todo lo que va a poder soportar el muro de suelo reforzado, ¿no? Entonces, como estamos dentro de un entorno sísmico, partimos desde un 0.8, es decir, aquí del L sería 0.8 veces como mínimo la altura. Y para este caso, si tenemos 10 metros de altura, estaríamos hablando de 8 metros de longitud de refuerzo, ¿no? Entonces, esa es en cuanto es a la longitud de empotramiento o longitud de refuerzo. Ahora, ¿cómo cambia si tenemos una altura menor? Si ahora nuestra altura es de 5 metros, ¿cómo cambia toda esta configuración? Como ya hemos diseñado para 10 metros, evidentemente para una altura de 5 metros va a funcionar. Si nuestra configuración, medido desde la parte superior hasta la parte inferior, obtengo ese 5 metros, lo voy a graficar por aquí, ¿no? A ver, grafico por aquí. Entonces nos dice que para esos 5 metros tengo 2 tipos de verde. 2 tipos de verde. Tengo 2 tipos de color azul, ¿no? 2 tipos de color azul. Esa es la configuración en cuanto a esa distribución de la geomalla. Para cualquier altura menor a 10 metros, la distribución va a seguir funcionando. Partido o medido desde la parte superior hasta la base, esa configuración se le atribuye a esa altura, ¿no? En este caso, por ejemplo, es para 5 metros.
Ahora, el ratio, ¿cómo definimos el ratio? Nuevamente, acabamos de ver que para 10 metros es 8 metros, para 5 metros, me corrigen, sería 4 metros, ¿no? Entonces, de esa manera, igual seguimos cumpliendo que este ratio que habíamos definido bajo diseño de 0.8 sigue siendo el 80% de la altura, ¿no? Entonces, esa es la manera como se distribuye tanto la tipología y la longitud de refuerzo. Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Qué tal? Una consulta. Entiendo que, como mencionas, existe una modulación que, sin embargo, esta no se ve en los planos que han mostrado en campo la modulación exacta de los de los dos tipos de geomalla. Entiendo que sigue la configuración desde la parte superior hacia abajo, ¿correcto? Así es correcto. Ya. Sin embargo, la longitud de empotramiento es la que cambia, porque en los planos se muestra que es una longitud uniforme de 7 metros, independientemente de la altura en la que está la rampa. Probablemente estemos fijando una sección típica y no estemos observando el ratio de la longitud de refuerzo. Eso se puede evidenciar en el perfil. Creo que tengo aquí un perfil preliminar que se ha trabajado en su momento. Por ejemplo, para este caso, ¿no? Si ubico aquí una altura de 8.12, y la longitud de la geomalla, ese empotramiento que les iba comentando, tenemos de 750. Esto iría perpendicular a la pantalla en este caso, ¿no? En ese sentido. Entonces aquí habría un 750 de cada geomalla, ¿no? Tanto el tipo BR con el tipo de morado, ¿no? ¿Qué pasa? Buscamos otra altura. Vamos a seguir buscando, por ejemplo, un 5 metros que hicimos el ejercicio hace un momento. Aquí, 5 metros. Para la altura de 5 metros nos define que la longitud de refuerzo debe ser de 5 metros. Nuevamente les repito que este empotramiento define mucho la sismicidad, etcétera, o las cargas que se le atribuye al muro. Entonces, esto se va a colocarse para esa altura, para 5.08, 5.28 y 5.48, la longitud de refuerzo va a ser de 5 metros perpendicular a la fachada, ¿no? Es decir, todo esto va a ser 5 metros. Seguimos buscando otra altura, tal vez una un poco más bajo. Desde la altura, por ejemplo, 2.64 hasta la más pequeña, que es 1.22, la longitud de refuerzo ya viene siendo la mínima normativamente, que es 2.50 metros, ¿no? Nuevamente esto va perpendicular a la fachada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en las secciones probablemente se esté observando la sección típica y no se esté viendo el perfil en cuanto es a la variación de la longitud de refuerzo en función a sus alturas, ¿no? Pero ahí está detallado claramente para cada altura. Ya, ok, ya. Sí, está bien. Sí, ya, ahí en el detalle se ve mejor el tipo de geomalla. Adelante, Fernando. Una última consulta de mi parte. El filtro que va a tener el muro está en contacto con el bloque en sí. La pregunta es, ¿no va a haber una meteorización del elemento? ¿Se ha probado? ¿Tiene una resistencia a la humedad? ¿No forma hongos? ¿No va a haber decoloraciones? Mira, en el caso más crítico, en donde la exposición a la humedad de la fachada o del bloque sea continuo o permanente, en algún momento puede desarrollarse o algunos mohos o etcétera, ¿no? O algunos hongos en la superficie, ¿no? Entonces, más allá de eso, no va a no va a comprometer estructuralmente ni a la ni al bloque ni ni a la geomalla, ya que ambos elementos son inertes, ¿no? Sobre todo la geomalla, que es de HDP, no va a sufrir ningún daño, ¿no? Como vuelvo a repetirles, el bloque está con la finalidad de evitar la erosión
del relleno de filtro como el relleno estructural. No está su función no es soportar todos los empujes, no, esa no es su función, para eso están las geomallas, ¿no? Si en algún caso ocurriera debido a un accidente o algún evento contractual, de que el bloque se deteriore, se salga o por debido a algún impacto se quiebre, lo que se hace es una remediación. Y la remediación consiste en extraer, voy a compartirles una fotografía por aquí, bueno, para solamente como ejemplo, digamos en este ejemplo, ¿no? Digamos este espacio ha sufrido ese daño por impacto, entonces ese mismo espacio se retira los bloques porque la parte superior va a quedar en su posición. En ese espacio se coloca algunas varillas, tanto verticalmente como horizontalmente, y se le da el mismo acabado de la caravista. Entonces, existe ese tipo de tratamientos, ¿no? Ya se ha trabajado y muchas veces, pues, ante un accidente o algo puede haber un impacto de algún vehículo. Entonces, se puede dar ese tipo de tratamientos, ¿no? Claro, mi pregunta más que nada, o sea, sí comprendo de que no tiene ninguna característica de soportar peso. Es, como dijiste tú al principio, es de arquitectura nada más, o sea, justamente a lo que iba yo era, en caso de tener humedecimientos, lo de los hongos sería un problema porque se supone que es carácter arquitectónico, no estructural. Mi pregunta pero, iba sobre ese lado, pero yo supongo que no, pues no va a haber mucha agua porque se supone que va a estar es concreto y no hay zona expuesta a lluvias, y aparte de que lluvias no hay muchas acá en este sector. Gracias, exterior. Es correcto, Fernando, no te preocupes. Jordi, un favor, que también sería bueno que nos comentes sobre el tema de tolerancia del aislamiento vertical, ¿no? Correcto, Eloy. Sí, bueno, dentro de la memoria descriptiva les comentamos cuáles son los asentamientos diferenciales que son tolerables para este tipo de estructuras. Revisando exhaustivamente, ya sea la normativa que es el AASHTO del RFD o los manuales del Federal Highway Administration o los primeros manuales que han salido del autor Berg en el 2002, vamos a ver cómo cuantifican este tipo de situaciones, tanto de desfase, derivas y todo ello, ¿no? Hasta ahora no se tiene un cálculo analítico de manera rápida para poder estimar esas deflexiones del muro, pero sí nos dan algunas aproximaciones. Más allá de ello, lo correcto sería desarrollar un modelo numérico en donde podamos considerar el comportamiento a largo plazo de la geomalla, el comportamiento del agregado a largo plazo, etcétera, para poder definir estrictamente cuál es esa deformación que puede sufrir la estructura y en función a eso hacer algunos comparativos con la literatura, ¿no? Pero hay un punto importante que nos indica el Federal Highway Administration. Vamos a hacer algún esquema típico por aquí. Imaginemos que tenemos una estructura back-to-back, algo similar a este bosquejo, ¿no? Donde la geomalla parte de cada lado, puede llegar o no puede llegar hasta el centro, puede traslaparse, la configuración, la verdad, puede ser independientemente de la estructura, no necesariamente tiene que ser la misma altura, puede ser distintas alturas, etc. Entonces, ¿qué se ha dispuesto para este tipo de estructuras o para estructuras en talud, etcétera? Que existe una tolerancia a nivel de asentamiento diferencial. Hasta antes del 2009, el asentamiento diferencial que se manejaba era dentro de 1 a 200 como rotación, es decir, este espacio, ¿no? Cada 200 metros yo podía desplazarme 1 metro. Entonces, bajo ese mismo criterio, si todo esto lo rotamos en este ángulo, ¿no? Lo que vamos a obtener
Es algo así. A ver. Por aquí, ¿no? Y exagerando todo esto, mi estructura quedaría más o menos como esta gráfica, ¿no? Algo así. Ahí estaría la parte de la rasante, etc. Y este ángulo lo podemos medir con la vertical. Y ese ángulo es el mismo ángulo para este caso. Si este es alfa, esto va a terminar siendo alfa. Entonces, esa es la tolerancia que se permite para los bloques modulares. Y esto, si mal no recuerdo, está en un rango de Claudio, si me puedes ayudar por ahí haciendo algún cálculo tal vez, más o menos va de entre 0.25 a 0.57 me parece, 57 grados, ¿no? Entonces, ese es el nivel de giro o de tolerancia, de inclinación que se le puede dar a las estructuras, ¿no? En estricto, teóricamente todo debería ser vertical y todo ello, pero por el mismo hecho del proceso de compactación y todo ello, existe algunos desfases y etcétera, ¿no? Si existe algún desfase, ese desfase puede ser corregido durante el proceso de compactado, ¿no? Para ello, durante la secuencia de construcción, se va a ir verificando cada bloque y todo ello, para evitar algún desfase severo y ya en la parte superior, si es que nos damos cuenta de eso, va a ser un poquito complicado arreglarlos, ¿no? O repararlos, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando en cada colocación del bloque, vamos viendo el alineamiento del bloque y con todo ello se puede limitarse algún desfase o algún dislocamiento del bloque, ¿no? Entonces, esa es la recomendación en cuanto es al giro o a la deriva de este tipo de estructuras. Correcto, no sé si tienen alguna consulta más. Gracias, Jordi. Creo que por parte de la supervisión quedó claro. Excelente, Fernando. Igual, estamos aquí para apoyarlos como TDM en cualquier consulta que tengan. Igual estaremos ahí en la obra. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en contactarnos para ir resolviendo cualquier detalle. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Ok, gracias, Jordi.